Muy buenas noches. En el día de hoy estaremos desarrollando el trabajo final de la asignatura Teoría General del Estado. Este trabajo estuvo desarrollado por Gina Navia Ortiz y quien les habla, Lucía López Negrete. El tema a desarrollar es la Teoría General del Estado. En él estaremos viendo el concepto de Estado, el concepto de soberanía y el origen y evolución del Estado. Igualmente estaremos viendo las formas de Estado, como son el Estado unitario, el Estado federal y el Estado confederado. Igualmente estaremos viendo, en último lugar, las formas de gobierno. Allí estaremos desarrollando los temas de formas de gobierno clásica y formas de gobierno tradicional. El tema primero a desarrollar es el Estado. El Estado, su concepto se estudia desde el concepto del neoliberalismo a través de la Real Academia de la Lengua y un concepto dado por Max Weber. Desde estas tres posiciones, el Estado se define como, para el neoliberalismo, el Estado es la estructura institucional generadora de reglas de obligatorio cumplimiento. Esto a través de la Constitución. La Constitución es la que se encarga de regular y de dictar todas las normas de obligatorio cumplimiento que los ciudadanos, los individuos de un territorio deben cumplir. Por su parte, la Real Academia de la Lengua define al Estado como la forma de organización social, económica, política, soberana y coercitiva, conformada por instituciones no voluntarias facultadas para regular el territorio o la vida en el territorio. Por su parte, Max Weber define el Estado como una organización que reclama para sí el monopolio de la violencia legítima y tiene sus funciones de defensa, gobernación y justicia. El Estado también está definido a través de la soberanía. Y la soberanía está definida, la define un pensador, Bodin, en la teoría de la soberanía del Estado, que indicaba que la soberanía como eje del poder, o sea, la soberanía está dada como eje de poder, facultado para regular, controlar y castigar. Igualmente indicaba Bodin que la soberanía como centro único de poder era el único que podía hacer la promulgación de las leyes. Igualmente indicaba que la soberanía como condición para que haya Estado. O sea, no había Estado sin soberanía, igual tampoco hay soberanía sin Estado. Además indica que el poder soberano reside según el régimen político de cada Estado. Es decir, en una monarquía absoluta significa que la soberanía recae en manos del rey. Pero por su parte, en una soberanía, en una democracia directa, la soberanía recae sobre en manos del pueblo.
Y en una democracia parlamentaria significa que la soberanía está en manos del grupo de representantes electos. Miramos también el origen del Estado, el cual está determinado por las primeras civilizaciones, cuya evolución implicó la aparición de la relación de poder, el desarrollo de la agricultura y con ello la regulación de las relaciones económicas. Veíamos que en las primeras civilizaciones toda la actividad económica estaba dada por la agricultura, también por la tenencia de tierras. Esto influyó en las primeras formas de estratificación social. Esto sumado a la necesidad de ejercer el control conllevarían al surgimiento de los primeros tipos de Estado. Fueron dos. En la Edad Antigua se hablaba de las polis griegas y los grandes imperios. El desarrollo, el origen del Estado también estaba determinado por el feudalismo como sistema de jerarquización social. El feudalismo estaba basado en un sistema de poder militar, también en las relaciones de lealtad e identidad entre amo y vasallo, cuya decadencia sentó las bases para el desarrollo del Estado moderno. Esto debido a la aparición del concepto de soberanía, la concentración del poder en una sola persona y la expropiación a señores feudales y demás organizaciones políticas. Esta idea estuvo desarrollada por Max Weber. El desarrollo del Estado moderno que surge inicialmente en la Europa occidental del siglo XVI y XVII, donde surge el Estado moderno absolutista. Este Estado moderno absolutista está caracterizado por una concentración de poder en el monarca. El monarca era el que mandaba, el que tenía todo el poder. También está caracterizado el Estado moderno absolutista por la legitimación del poder divino. Los reyes se creían unos dioses y decían que todo su poder venía desde Dios, era quien los mandaba. También vemos que otra característica es que el monarca rinde cuentas solo a Dios. Por encima del monarca solo estaba Dios, no le rendía cuentas a absolutamente nadie más. Otra característica del Estado moderno absolutista es que la política económica mercantilista, todo se basaba en el dinero. También vemos que otra característica es el aparecimiento de los interdán, poderosos ejercicios y flotas mercantes, y la burguesía como fuente de financiamiento. Estas son las características del Estado moderno absolutista.
Vemos también que el Estado se identifica por la aparición de los primeros estados modernos. Estos primeros estados modernos se caracterizaban por una monarquía nacional autoritaria, una unidad territorial. Otra característica de los primeros estados modernos era la ruptura del feudalismo. A partir de la ruptura del feudalismo se dieron los primeros estados modernos. Otra característica que vemos es que controlaban estos estados modernos el control del pueblo. También vemos que empezaron a aparecer el origen de la burguesía. Esto se dio en un contexto de cambios y se pasó del régimen feudal al régimen capitalista. Otra característica de los primeros estados modernos es que la economía se pasó de la economía agrícola a la capitalista. Vemos que los primeros estados modernos en la historia podemos mencionar a Francia. Estaba reconocido como el estado más desarrollado de Europa. Este país, como estado más desarrollado de Europa, estaba caracterizado durante el siglo XVI por nuevas instituciones políticas, obediencia del pueblo, nuevos sistemas de impuestos, burocracia administrativa, una diplomacia internacional, la protección a la propiedad privada y la dominación del campesino. Vemos como Francia, como primer estado moderno, como uno de los primeros estados modernos, ya empieza a tener unas características de diplomacia internacional, protección de la propiedad privada, que no se daba en la antigüedad. Con estas características empieza a desarrollarse ya el Estado moderno. Esta dominación del campesino estuvo apoyada por el paso del feudalismo al capitalismo. Otro país, otro estado que está dentro de los primeros estados modernos es España. España está marcado por la unión entre los reinos de Aragón y Castilla. Aquí está conformada por Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Ellos, a pesar de que estaban en estados separados y que cada estado era responsable y era independiente, formaban un solo estado. Esta unión se dio con el matrimonio del rey Fernando y la reina Isabel, quienes instauran una monarquía autoritaria. Esta monarquía autoritaria está caracterizada por el Tribunal del Santo Oficio. Esto se dio en el año 1478. Este tribunal practicaba la Inquisición, la muy famosa Inquisición. También estaba caracterizado por la persecución a los judíos y a los conversos. Esto es los que practicaban un tipo de religión diferente al cristianismo.
También con esta monarquía autoritaria y con la Inquisición se persiguieron a miles de musulmanes, los cuales los forzaban a pasarse al catolicismo. Esto dado por temor a la Inquisición y a sus duras represalias. Vemos entonces que la Inquisición en España, el periodo de Inquisición en España, estuvo marcada por la persecución a los judíos, a los musulmanes. La conquista de América también para España representó el fortalecimiento de la monarquía española. Esto logrando una hegemonía, esto lo que sucedió con la conquista de América, logró la hegemonía de España por más de 2 siglos. Pasemos a ver también otro estado moderno, fue Inglaterra. Inglaterra está marcada por una mini guerra civil. Esta mini guerra civil se dio entre la casa Lancaster, representada por el rey Enrique VI, y por la casa de York. Esta casa estaba representada por el duque Ricardo de Plantagenet. Este duque, el duque Ricardo de Plantagenet, le declaró la guerra a Enrique VI, pero fue derrotado y asesinado. Luego de Enrique VI lo sucedió Enrique VII. Enrique VII se casa con Isabel de York. ¿Quién es Isabel de York? La hija de Ricardo de Plantagenet, su enemigo, el enemigo de Enrique VI. Con este matrimonio, con esta unión entre Isabel de York y Enrique VI, se pone fin a la rivalidad que tuvo las dos casas, la casa Lancaster y la casa York, por muchos años. A Enrique VII lo sucedió Enrique VIII, también un rey muy controversial. Enrique VIII promovió el paso de la Iglesia de Roma a la Iglesia anglicana, lo que implicó el paso de la monarquía autoritaria al Estado absolutista. Esto se dio en los años 1558 a 1603. Pasemos ahora a otro tema muy interesante, que son las formas de Estado. Las formas de Estado se definen como la relación entre los elementos del Estado. Estos son pueblo, territorio y poder. Existen 3 tipos de Estado. El Estado unitario. Este Estado se caracteriza por estar regido por un solo gobierno. Recordemos, la palabra unitario viene de uno. Entonces, la característica principal del Estado unitario es que está regido por un solo gobierno. La segunda característica del Estado unitario es que el gobierno extiende su poder por todo el territorio.
es soberano, es todo el territorio se basa y se rige por un solo gobierno. La tercera característica del Estado unitario es que los mismos derechos y deberes son para todos los individuos. No hay diferencias para unos y otros, sino que las leyes rigen para todos, al igual que sus derechos. El siguiente forma de Estado es el federal. Este tipo o esta forma de Estado está caracterizada por la división territorial en otros estados. Es decir, que está formado por varios estados. Cada uno de esos estados tiene cierta autonomía, pero esta autonomía es limitada por el Estado central. ¿Qué se reserva? Este Estado central se reserva el poder de algunos campos. El Estado central se reserva el poder de algunos campos, tales como el pago de impuestos federales, la representación diplomática, la política exterior y por último la defensa y seguridad nacional. Estas características son del Estado central que no las tiene el Estado individual, pero cada estado que conforma el Estado federal tiene sus propias normas. Por ejemplo, en algunos estados se tiene la pena de muerte. Entonces, eso rige solamente para ese estado donde está establecido. El Estado federal también se caracteriza porque tienen su propia constitución. Cada estado tiene su propia constitución, pero como decíamos anteriormente, se rigen por un estado central. Cada estado está facultado para hacer las leyes. Aun cuando estén facultados cada estado para hacer las leyes, recordemos que el Estado central se reserva ciertas características, ciertos poderes que están por encima de lo que rige a cada estado en particular. Otra forma de estado es la confederación de estados o regional o autonómico. Vemos que esta forma de estado se caracteriza porque los estados ceden parte de su poder a un poder central o confederado. Sin embargo, son libres de abandonar cuando deseen. O sea, que en la confederación, los estados que lo conforman, en el momento en que deseen retirarse de la confederación, pueden hacerlo sin ninguna restricción. Miraremos ahora las formas de gobierno. En este tema estaremos viendo las formas de gobierno clásica. Entre las formas de gobierno clásica tenemos en primer lugar a la monarquía. La monarquía es la forma de gobierno más antigua de la historia. Se caracteriza
porque el poder está en manos de un rey, el cual es vitalicio y su delegación es hereditaria. La monarquía está dividida en monarquía parlamentaria, la cual se caracteriza porque los poderes del rey son limitados por el parlamento. Fíjense que el término dice monarquía parlamentaria. Esa es su característica principal, que los poderes del rey están limitados por el parlamento. La constitución en este tipo de monarquía está dada por la constitución a través de los tres poderes, como son el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y estos tres poderes limitan al rey. Otro tipo de monarquía es la monarquía autoritaria. Esta monarquía se caracteriza porque el rey goza de poder absoluto y autónomo. Aquí el rey es el que manda. El poder se basa en la voluntad divina. Sobre el rey solamente está Dios, y se decía que el Dios era quien le indicaba al rey cuáles eran las leyes y cuáles eran los pasos a seguir en este tipo de monarquía autoritaria. Otra característica de esta monarquía autoritaria es que se le imponía el pago de impuestos a los ciudadanos. Otro tipo de monarquía es la monarquía híbrida. Esto es una combinación de la monarquía parlamentaria y la monarquía autoritaria. La característica de este tipo, esta forma de gobierno en la monarquía, es que el monarca cede parte del poder, permite la intervención de la Constitución, pero mantiene mantiene una importante influencia política. Esa es la combinación de la monarquía autoritaria y la monarquía parlamentaria, que da como resultado una monarquía híbrida. Otra forma de gobierno es el absolutismo. El absolutismo está definido como a través de la postura de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes rompe con la visión del origen del poder divino, que lo veíamos en la monarquía. Thomas Hobbes dice y hace una crítica, su filosofía política del estado de naturaleza del hombre, que consistía en la guerra de todos contra todos, la necesidad de un conflicto entre los individuos y el Estado como Leviatán, que significaba la suma de todos los particulares. Él hace esa crítica a la teoría del poder divino. Otra forma de gobierno es la aristocracia. El término aristocracia viene del griego aristo, que significa mejor, y del término kratos, que significa poder o gobierno. Es decir, que la palabra aristocracia significa
gobierno o poder de los mejores. Esta forma de gobierno se caracteriza por los gobernantes con mucha riqueza. Se conformaba por un pequeño grupo de gobernantes y su característica era que debían ser cultos. Estos gobernantes eran elegidos por su linaje, por herencia y por riqueza. Estas eran las tres características de los gobernantes de la aristocracia. Para Platón, la aristocracia la interpretaba como era la mejor forma de gobierno para Platón. Para Platón también decía que en la aristocracia debían gobernar los sabios. Por su parte, Aristóteles consideraba que la aristocracia era la forma de gobierno más justa. Esta se caracterizaba por el respeto a la ley y por el bien común. En la actualidad, la palabra aristocracia se utiliza en una forma peyorativa. Se indica como para las personas que tienen mucha riqueza y que están muy cercanos al gobierno o a los integrantes del gobierno. Otra forma de gobierno que miraremos es la oligarquía. El término oligarquía viene del latín res, que significa cosa, y de pública, que significa pueblo. O sea, oligarquía es cosa pública o cosa del pueblo. La oligarquía está considerada como una degeneración de la aristocracia. Las características principales de la oligarquía es el interés propio, a diferencia de la aristocracia que perseguía el bien común. Aquí en la oligarquía la característica principal es el interés propio, el enriquecimiento y el poder para unos pocos. Solo los que gobernaban eran los que se enriquecían, y esto estaba destinado solo para unos cuantos. Otra forma de gobierno es el republicanismo. Este concepto de republicanismo, esta forma de gobierno se emparentó con la democracia. El republicanismo está caracterizado por una participación de los ciudadanos en la política. Y aquí empieza a ser un poco más relevante la participación de los ciudadanos. Se permite ya la participación de estos en política. También otra característica del republicanismo es la división y control de poderes. También el cargo de representante por tiempo limitado. Otra característica es la representación de diferentes estamentos. Y por último tenemos la virtud cívica, la igualdad, la libertad y la justicia. Vemos que en el republicanismo
ya empieza el ciudadano a participar en política. eh, los gobernantes son por cierto tiempo, no son vitalicios como en otras formas de gobierno. Y vemos que la primera nación o la primera república que se instaura como con este modelo, con esta forma de gobierno del republicanismo, se da durante la Revolución Francesa. Se da el primer Estado nacional republicano. Pasamos a otra forma de gobierno clásica. Aquí vamos a hablar del constitucionalismo. El constitucionalismo tiene su origen en la Revolución Francesa, donde posterior a esta aparecen los fundadores del liberalismo, que buscan instaurar un modelo más puro que el inglés. También, después de la Revolución Francesa, aparecen las fuerzas conservadoras, que buscan moderar los planteamientos liberales. Posterior a la Revolución Francesa, o sea, en la toma de Bastilla, los representantes del Tercer Estado o Asamblea General aprueban la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto se dio en el año 1789. Recordemos que la Revolución Francesa fue una revolución que marcó en Francia el paso del feudalismo a la burguesía. La burguesía empezó a presionar porque ganó mucho espacio y luego se rebeló contra los señores feudales y fue en la toma de Bastilla donde tuvo su punto más álgido la Revolución Francesa. Posterior a la toma de la Bastilla, se instaura el Tercer Estado o Asamblea General. Decíamos entonces que con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 representó una ganancia para el liberalismo y la ilustración. Aquí es los pensadores, aquí podemos mencionar a Hobbes, a Locke, a Rousseau, varios pensadores que influyeron en este periodo de la ilustración y el cambio que hubo en esa época. Los principios del liberalismo y de la ilustración fueron que los hombres nacen y permanecen libres. Y otro principio era la libertad de la propiedad y seguridad como derechos naturales del hombre. Dentro del constitucionalismo también debemos resaltar las primeras constituciones, las cuales estaban caracterizadas por una constitución en el 1791, caracterizada por la monarquía constitucional, la división de poderes y el parlamento unicameral. Esas eran las características de la Constitución de 1791, una de las primeras constituciones. La Constitución de 1793, impulsado por Maximilien Robespierre, se caracterizaba por el establecimiento del régimen republicano y también por el sufragio universal. Vemos aquí que entra ya
en la historia el sufragio universal, eh, algo que marcó la historia de de esa época en adelante. Ya todos, en la mayor parte de los estados que donde se está democráticos y eso se instaura el sufragio. Esa es una ganancia para todos los ciudadanos de estos estados. También vemos dentro de las primeras constituciones, las primeras se promulgan, la primera en Estados Unidos en el siglo XVII. Thomas Paine aboga por la necesidad de una constitución escrita. Hasta ese entonces, todas las formas de ley no estaban recogidas en un documento que marcara y que definiera los derechos y deberes de los ciudadanos. Con esta constitución, la constitución de Estados Unidos, se busca que se organice una constitución y se da la Constitución de los Estados Unidos como una de las primeras constituciones. Esta constitución fue firmada en su época por George Washington, que era el presidente de los Estados Unidos, y por su secretario Jackson. Otra de las primeras constituciones, otro país que promulgó una primera constitución fue Francia, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto se dio posterior a la Revolución Francesa, lo cual fue el preámbulo para la Constitución de 1791 y 1793. Vemos como en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre fue como el inicio para que en Francia se diera la primera constitución, todo esto posterior a la Revolución Francesa. Otro estado que promulgó una de las primeras constituciones fue la Unión Soviética. En la Unión Soviética tenían configurado un sistema constitucional totalitario. Este sistema limitaba el ejercicio de los derechos del ciudadano y concentraba su poder en un único partido, que era el comunista. Pero vemos que también en la Unión Soviética se dio un sistema constitucional que ponía en ejercicio los derechos de los ciudadanos. Otro estado que está entre la lista de los que tuvieron primeras constituciones es Alemania. Alemania estaba caracterizada por incluir preceptos liberales y sociales. Otro país, nos encontramos con Inglaterra. Inglaterra se caracteriza por que no tenía un texto único como constitución. En Inglaterra el derecho se lo constituía el derecho común, el derecho estatutario, las convenciones y los tratados. Por estas cuatro formas se regía el derecho en Inglaterra. Pasemos ahora a otro tema interesante, también en las formas de gobierno, pero ya vamos a ver las formas de gobierno tradicionales. Estas formas de gobierno tradicionales se caracterizaban por definir la relación entre los tres poderes del Estado.
Recordemos, los tres poderes del Estado son el legislativo, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Estos se dividen, o sea, las formas de gobierno tradicionales se dividen en presidencialismo. El presidencialismo está caracterizado por la elección por voto popular, la independencia de voluntad política entre poderes, el presidente como jefe de Estado, quien concentra la integridad de competencias del Ejecutivo. Igualmente nombra y tutela la integración de su gabinete. También vemos una característica del presidencialismo, es la incidencia del presidente en el poder legislativo a través de la facultad de veto. Vemos entonces que en el presidencialismo una de las características principales es el voto popular, la elección popular de sus gobernantes, también por un tiempo limitado. Esto va de acuerdo a las constituciones de cada país. Algunos son por 4 años, como en nuestro país, en Colombia, el presidente es elegido por 4 años y también puede ser reelegido. Estas votaciones son democráticas. También podemos ver otra forma de gobierno tradicional, es la del semipresidencialismo. El semipresidencialismo es una unión entre un híbrido o una combinación entre el presidencialismo y el parlamentarismo que veremos más adelante. Vemos que es un híbrido entre el presidencialismo y el parlamentarismo. Combina pues características de ambas formas de gobierno. Otra forma de gobierno es el parlamentarismo. El parlamentarismo se caracteriza por ser un sistema de democracia indirecta. También otra característica es la participación del Parlamento de forma exclusiva y directa. Y la tercera característica es que el gobierno y su duración dependen del Parlamento. El parlamentarismo está conformado por el Poder Ejecutivo, que está representado por un jefe de Estado, el cual es responsable de la función de representación y protocolo. También está conformado por un jefe de gobierno, quien conduce la administración y el gobierno. Vemos entonces que el Poder Ejecutivo está conformado por un jefe de Estado y un jefe de gobierno. El Poder Legislativo está representado por la Cámara Alta, perteneciente a los senadores, y por la Cámara Baja, perteneciente a los diputados. Vemos entonces el Poder Legislativo está representado por la Cámara Alta y Cámara Baja. Estos también son elegidos por voto popular, pero de forma independiente en otras elecciones diferentes a la elección del presidente. Durante los siglos XI
y XII surgen las primeras formas de parlamentarismo. Estos estaban conformados por la nobleza y el alto clero. Conformaban en esa época un sistema unicameral al cual se unía la burguesía y el bajo clero. Ya en el siglo XIV se divide formando un sistema bicameral denominado Cámara de los Lores y Cámara de los Comunes. Esta propuesta fue originaria por el pensador Montesquieu. Con esto damos finalizado el recorrido que hemos hecho por las distintas formas de Estado desde sus inicios, las diferentes formas de Estado y las diferentes formas de gobierno. Muchas gracias.